Imagina que eres un archivista en el Vaticano, caminando por pasillos de piedra fría en una mañana de febrero de 1994. Tus dedos rozan los lomos de miles de volúmenes encuadernados en cuero, algunos tan antiguos que el polvo que los cubre es más antiguo que muchas naciones modernas. Entre estos textos olvidados encuentras un manuscrito que la Iglesia había intentado enterrar durante casi 800 años. Las profecías completas de Joaquín de Fiore, el monje calabrés cuyas visiones amenazaron con reescribir toda la teología cristiana. Joaquín nació en 1135 en Célico, un pueblo montañoso del sur de Italia donde las cabras superaban en número a los habitantes. Su padre era notario, un hombre de documentos y sellos, que soñaba con que su hijo ascendiera en la burocracia imperial. Pero Joaquín, desde niño, mostraba una fascinación inquietante por los patrones. No los patrones simples de las estaciones o las cosechas, sino los patrones ocultos en las escrituras. Las repeticiones numéricas que creía que revelaban el plan divino para la humanidad. Pasaba horas contando generaciones en el Génesis, trazando líneas entre los reyes de Israel y los eventos del Nuevo Testamento, buscando una geometría sagrada que otros no podían ver. A los 30 años, después de una peregrinación a Tierra Santa que casi lo mata de fiebre en Constantinopla, Joaquín tuvo lo que él llamó su iluminación pascual. En la abadía benedictina de Corazzo, mientras oraba durante la vigilia de Pascua de 1183, vio o creyó ver toda la historia humana desplegarse ante él como un tapiz de 3 actos perfectos. No fue una visión dramática llena de ángeles y trompetas, sino algo más perturbador. Una comprensión matemática, casi fría, de cómo Dios había dividido el tiempo. La primera era, según Joaquín, fue la era del Padre, el período del Antiguo Testamento donde la humanidad vivía bajo la ley estricta, el miedo y la obediencia ciega. Calculó que esta era había durado exactamente 42 generaciones, cada una representando un peldaño en la escalera ascendente hacia la comprensión divina. La segunda era, la era del Hijo, comenzó con el nacimiento de Cristo y estaba destinada a durar otras 42 generaciones, aproximadamente 1260 años según sus cálculos meticulosos. Esta era se caracterizaba por la fe, los sacramentos y la autoridad de la Iglesia institucional. Pero era la tercera era la que hacía que los obispos y cardenales temblaran cuando leían sus textos. La era del Espíritu Santo. Joaquín profetizó que alrededor del año 1260, la humanidad entraría en una nueva fase de existencia espiritual. En esta tercera era, la Iglesia institucional, con todos sus papas, obispos, monasterios ricos y diezmos, se volvería obsoleta. Los seres humanos experimentarían una relación directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios sacerdotales. Sería una época de amor perfecto, contemplación mística y pobreza evangélica voluntaria. Las jerarquías se disolverían, los tesoros de las catedrales serían distribuidos, y pequeñas comunidades de monjes contemplativos heredarían la tierra espiritual. Para entender por qué esto era tan peligroso, debes imaginar la Iglesia del siglo XII. No era simplemente una institución religiosa, sino el mayor poder económico y político de Europa. Los obispos gobernaban ciudades enteras. Los monasterios poseían la mitad de las tierras cultivables de Francia, y el Papa coronaba emperadores. Cada bautismo, cada matrimonio, cada funeral generaba ingresos. El sistema de indulgencias, pagar dinero para reducir el tiempo en el purgatorio, estaba convirtiéndose en una industria masiva.
Las cruzadas habían abierto nuevas rutas comerciales que llenaban las arcas vaticanas con oro bizantino y especias orientales. Y aquí estaba Joaquín, un monje delgado que comía pan duro y dormía en una celda de piedra, diciendo tranquilamente que todo este edificio tenía fecha de caducidad, que Dios mismo había programado la obsolescencia de la jerarquía eclesiástica, que la pompa de Roma era simplemente una fase transitoria en el plan divino destinada a desaparecer como el rocío de la mañana. Lo extraordinario es que Joaquín nunca pretendió ser revolucionario. De hecho, sometió todos sus escritos al escrutinio papal, buscando activamente la aprobación de Roma. En 1184, viajó a Verona para encontrarse con el Papa Lucio III, llevando sus diagramas complejos, círculos dentro de círculos, árboles genealógicos que conectaban profetas con apóstoles, calendarios que medían eras cósmicas. El Papa, intrigado pero cauteloso, le dio permiso para continuar escribiendo, pero le advirtió que no publicara nada sin revisión eclesiástica final. Joaquín pasó los últimos 15 años de su vida en un monasterio que fundó en las montañas de Calabria, un lugar llamado Fiore. Allí, rodeado de discípulos devotos, escribió incansablemente. Su obra principal, La Concordia del Antiguo y Nuevo Testamento, era un laberinto de casi 500 páginas de análisis tipológico, donde cada evento del Antiguo Testamento prefiguraba algo en el Nuevo, y ambos juntos revelaban el patrón de la tercera era venidera. Escribía con tinta hecha de agallas de roble y vitriolo de hierro, en pergaminos que los monjes preparaban raspando pieles de ternera durante semanas. Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente no conoce. Joaquín no solo escribía durante el día. Los relatos de sus discípulos mencionan que a menudo lo encontraban en el scriptorium en plena noche, con solo una vela de sebo iluminando su rostro demacrado, los dedos manchados de tinta negra, murmurando números en latín. Contaba y recontaba las generaciones, verificaba sus cálculos con el calendario juliano, ajustaba sus predicciones cuando encontraba inconsistencias en las genealogías bíblicas. Era un trabajo obsesivo, casi maníaco, impulsado por la certeza de que había descifrado el código más importante de la historia humana. Murió en 1202, justo antes de que sus predicciones comenzaran a circular ampliamente. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. ¿Qué pasó con sus manuscritos? ¿Quién decidió cuáles de sus profecías eran demasiado peligrosas para sobrevivir? En los años inmediatamente posteriores a la muerte de Joaquín, sus escritos comenzaron a multiplicarse de una manera que él nunca podría haber previsto. Los monjes de Fiore copiaban sus textos con devoción religiosa, pero también con cierta libertad editorial. Aquí es donde debes prestar atención a los detalles aburridos pero cruciales del proceso medieval de copia de manuscritos, porque estos detalles técnicos determinarían qué versión de las profecías de Joaquín sobreviviría. Un copista medieval trabajaba aproximadamente 6 horas al día, transcribiendo entre 2 y 4 páginas de texto denso. La tinta se desvanecía si la mezcla no era perfecta. El pergamino se rasgaba si el raspado había sido demasiado agresivo. Y un solo error podía requerir raspar todo un párrafo con piedra pómez y volver a escribir. No había cursiva fluida. Cada letra se formaba individualmente en una escritura gótica angular llamada textualis. Imagina el dolor en los dedos, la fatiga ocular bajo la luz de velas que goteaban, el frío de los scriptoriums de piedra en invierno donde la tinta literalmente se congelaba en el tintero. Pero los copistas de Fiore tenían un problema adicional. Los textos originales de Joaquín estaban llenos de diagramas extremadamente complejos.
Había círculos concéntricos que representaban las edades del mundo, árboles con ramas que mostraban cómo el Antiguo Testamento florecía en el Nuevo, y tablas numerológicas que requerían precisión matemática. Copiar estos elementos visuales era un desafío técnico monumental. Un círculo ligeramente asimétrico podría cambiar la interpretación de toda una era profética. Una rama del árbol conectada al símbolo equivocado podía sugerir una herejía accidental. Y entonces, alrededor de 1220, comenzaron a aparecer textos pseudo-joaquinitas, profecías falsamente atribuidas a Joaquín que eran mucho más radicales y específicas que cualquier cosa que él realmente escribiera. Estos textos apócrifos nombraban fechas exactas para el colapso de la Iglesia institucional, identificaban al Papa actual como el Anticristo y llamaban a la desobediencia activa contra las jerarquías eclesiásticas. La más famosa de estas falsificaciones fue el comentario sobre Jeremías, que circuló ampliamente en la década de 1240 y causó pánico en Roma. Para 1255, la situación se había salido de control. Los frailes franciscanos, especialmente los llamados espirituales, que abogaban por la pobreza absoluta, habían adoptado las profecías joaquinitas como su manifiesto teológico. Argumentaban que Francisco de Asís era el ángel del sexto sello mencionado en el Apocalipsis, el precursor de la tercera era. Estos franciscanos radicales denunciaban abiertamente al Papa por vivir en lujo mientras Cristo había vivido sin posesiones. Predicaban en las plazas de París, Bolonia y Oxford que la Iglesia institucional estaba condenada a desaparecer en cuestión de años, quizás décadas a lo sumo. La Universidad de París se convirtió en el campo de batalla intelectual. Un teólogo llamado Gerardo de Borgo Sandonino publicó en 1254 un texto titulado Introducción al Evangelio Eterno, donde argumentaba que los escritos de Joaquín constituían un Evangelio Eterno que reemplazaría al Nuevo Testamento en la tercera era. Esta era una herejía de primer orden. Sugerir que la Biblia misma sería obsoleta era atacar el fundamento mismo del cristianismo. El Papa Alejandro IV nombró una comisión en 1255 para investigar las enseñanzas joaquinitas. Debes imaginar esta comisión. Cardenales ancianos con túnicas escarlatas, reunidos en una sala con frescos en el Palacio Papal de Anagni, pasando semanas leyendo manuscritos polvorientos, tratando de distinguir entre lo que Joaquín realmente había escrito y lo que otros habían puesto en su boca. Contrataron a escribas para comparar diferentes versiones de los mismos textos, buscando interpolaciones y falsificaciones. Era un trabajo forense tedioso, realizado con la tecnología del siglo XIII. Sin computadoras, sin fotografía, solo ojos cansados y memoria humana. La comisión concluyó que algunas enseñanzas de Joaquín eran ortodoxas, pero que muchas interpretaciones joaquinitas eran heréticas. Sin embargo, no prohibieron completamente sus obras. En cambio, emitieron una condena matizada. Ciertas proposiciones derivadas de Joaquín eran erróneas, pero el hombre mismo no era necesariamente un hereje. Esta ambigüedad era intencional. La Iglesia no quería crear un mártir ni admitir que un monje piadoso que había buscado aprobación papal pudiera haber estado completamente equivocado. Pero en la práctica, esta condena ambigua creó una situación extraña. Los manuscritos de Joaquín no fueron quemados públicamente como los de otros herejes. En cambio, fueron gradualmente retirados de circulación. Una frase burocrática que ocultaba un proceso más sutil. Los bibliotecarios monásticos recibieron instrucciones de no copiar ciertos textos joaquinitas. Los obispos confiscaban manuscritos durante las visitas pastorales, prometiendo devolverlos después de revisión, pero nunca lo hacían. Los textos eran trasladados a archivos especiales, donde solo los eruditos con permisos específicos
podían acceder a ellos. Este proceso de censura suave, pero efectiva, continuó durante décadas. Para el año 1300, encontrar una copia completa de las obras de Joaquín fuera de las bibliotecas vaticanas era extraordinariamente difícil. Los franciscanos espirituales que habían sido los principales defensores del joaquinismo fueron perseguidos. Algunos fueron excomulgados, otros quemados en la hoguera por herejía relacionada, pero técnicamente distinta. El movimiento se fragmentó, se volvió clandestino, mutó en docenas de sectas apocalípticas diferentes. Pero aquí está la pregunta que los historiadores siguen debatiendo. ¿Por qué la Iglesia no destruyó completamente los manuscritos? Tenían el poder, la motivación y el precedente. Habían quemado bibliotecas enteras de textos cátaros y valdenses. ¿Por qué preservaron, aunque fuera en archivos secretos, las profecías que predecían su propia obsolescencia programada? La respuesta, como descubrirías si pasaras meses en los archivos vaticanos, como han hecho algunos académicos dedicados, está en la naturaleza misma del poder eclesiástico medieval y su relación compleja con la profecía. La Iglesia Católica nunca rechazó completamente la idea de la revelación continua o la profecía auténtica. De hecho, su legitimidad dependía en parte de mantener viva la posibilidad de la intervención divina. Santos y místicos que tenían visiones eran venerados, siempre que sus visiones reforzaran, en lugar de socavar, la autoridad eclesiástica. Joaquín de Fiore presentaba un dilema único porque había sido genuinamente piadoso, había buscado aprobación papal y sus métodos eran irrefutablemente eruditos. No era un campesino ignorante que afirmaba ver a la Virgen María, sino un abad con un conocimiento enciclopédico de las Escrituras. Sus cálculos matemáticos, aunque finalmente defectuosos, mostraban un rigor intelectual que los teólogos universitarios respetaban. Destruir completamente sus obras habría sido admitir que incluso los estudiosos más devotos y cuidadosos podían llegar a conclusiones heréticas usando los mismos métodos de interpretación bíblica que la Iglesia promovía. Entonces adoptaron una estrategia diferente: preservación selectiva y reinterpretación gradual. En los archivos secretos del Vaticano, las obras de Joaquín fueron estudiadas, anotadas y esencialmente desactivadas. Los teólogos ortodoxos escribieron refutaciones detalladas punto por punto de sus cronologías. Demostraron que sus cálculos de las 42 generaciones no coincidían con las genealogías bíblicas reales cuando se examinaban cuidadosamente. Señalaron que había confundido el simbolismo apocalíptico con la predicción literal. Su método hermenéutico fue desmontado como si fuera un reloj, cada engranaje examinado y encontrado defectuoso. Pero aquí está el detalle fascinante que emerge de los registros monásticos del siglo XIV. Incluso mientras la Iglesia condenaba oficialmente las interpretaciones joaquinitas, los copistas individuales seguían encontrando formas de preservar fragmentos. Un monje en un monasterio remoto de los Alpes copiaría secciones de la Concordia en los márgenes de otros textos. Un estudiante en Oxford haría anotaciones joaquinitas en su copia personal de las Sentencias de Pedro Lombardo. Estos actos pequeños, casi triviales, de desobediencia burocrática, aseguraron que las ideas de Joaquín nunca desaparecieran completamente. Y las ideas, una vez liberadas, tienen vida propia. El concepto joaquinita de las tres eras influyó en pensadores que probablemente nunca leyeron los textos originales de Joaquín. El filósofo alemán Gotthold Ephraim Lessing, en el siglo XVIII, propuso una evolución de 3 etapas de la religión que era estructuralmente idéntica al esquema de Joaquín. El filósofo francés Auguste Comte, en el siglo XIX,
formuló su ley de los 3 estadios: teológico, metafísico y positivo, que algunos eruditos ven como una versión secularizada del trinitarismo joaquinita. Incluso Karl Marx, con su materialismo histórico que dividía la historia en comunismo primitivo, sociedad de clases y comunismo futuro, puede haber estado inconscientemente replicando el patrón de 3 actos que Joaquín había discernido en las Escrituras. Entonces, ¿qué pasó realmente con la profecía prohibida? No fue enterrada en un solo acto dramático de destrucción, sino que fue lentamente metabolizada por la tradición intelectual occidental. Las predicciones específicas de Joaquín, que la tercera era, comenzaría alrededor de 1260. Obviamente fracasaron. Pero su intuición más profunda, pémese más que la historia humana tiene una estructura direccional, que se mueve hacia algún tipo de culminación o transformación, se convirtió en una de las ideas más influyentes de la modernidad. Los manuscritos que encontraste en 1994 en los archivos vaticanos contenían tanto los textos auténticos de Joaquín como las falsificaciones pseudo-joaquinitas, cuidadosamente etiquetadas por generaciones de archivistas. Estaban en latín, por supuesto, escritos en esa escritura gótica angular que requiere entrenamiento especializado para descifrar. Los márgenes estaban llenos de anotaciones en diferentes manos. Comentarios de teólogos del siglo XIII que señalaban errores, notas de bibliotecarios del siglo XVI que catalogaban el contenido, marcas de lápiz de académicos del siglo XX que habían sido algunos de los pocos que recibieron permiso para consultarlos. Lo que estos documentos revelan no es una conspiración dramática, sino algo más mundano y, quizás, más profundo. El proceso lento, burocrático, casi accidental, por el cual las ideas peligrosas se vuelven domesticadas. La Iglesia no necesitaba quemar los manuscritos de Joaquín porque había encontrado una forma más efectiva de neutralizarlos: absorberlos en el aparato académico, donde podían ser estudiados, refutados y finalmente archivados como curiosidades históricas. Pero cada pocos siglos, alguien redescubre a Joaquín de Fiore. En tiempos de crisis, cuando las instituciones parecen obsoletas, cuando el cambio radical parece inminente, sus profecías de 3 eras resuenan nuevamente. Durante la Reforma Protestante, tanto Lutero como los radicales anabaptistas citaron ideas joaquinitas. Durante la Revolución Francesa, los revolucionarios hablaban de una nueva era de razón que reemplazaría las eras de superstición. En los años 1960, los movimientos contraculturales imaginaban una era de Acuario, que tenía ecos sorprendentes de la era del espíritu de Joaquín. Quizás la verdadera profecía que la Iglesia no pudo borrar no fue ninguna predicción específica sobre fechas o eventos, sino la idea misma de que el presente no es permanente. Que las estructuras de poder que parecen eternas son solo fases en un desarrollo más largo. Que la historia no es circular sino direccional, moviéndose hacia algo, aunque no sepamos qué. Joaquín murió en 1202 creyendo que había descifrado el plan de Dios. Estaba equivocado en los detalles. El año 1260 llegó y se fue sin el amanecer de la tercera era. Pero su visión básica de que la humanidad evoluciona a través de etapas hacia algún tipo de plenitud espiritual se ha demostrado extraordinariamente duradera. Y eso, tal vez, es porque la Iglesia preservó sus manuscritos incluso mientras los ocultaba. Destruir las profecías de Joaquín habría requerido admitir que eran lo suficientemente peligrosas como para amenazar la institución más poderosa de Europa. Al preservarlas en archivos secretos, la Iglesia pudo pretender que eran meramente interesantes errores históricos, no semillas de ideas que seguirían germinando siglo tras siglo
en los suelos más inesperados. Imagina que estás en Estrasburgo en el año 1317, caminando por calles empedradas donde el lodo se mezcla con desechos humanos y animales, donde cada esquina huele a cerveza fermentada y cuero curtido. Es temprano en la mañana y escuchas voces cantando, no el latín formal de las iglesias, sino canciones en alemán vernáculo, melodías que suenan casi alegres. Sigues el sonido hasta una pequeña casa de madera cerca del río, y allí encuentras algo que la iglesia había estado persiguiendo durante décadas: una comunidad de los llamados hermanos y hermanas del libre espíritu. Estos no eran los monjes ascéticos que podrías imaginar. No llevaban hábitos monásticos ni se flagelaban en penitencia. De hecho, cuando entras en la habitación, ves a hombres y mujeres sentados juntos, algo escandaloso en sí mismo, compartiendo pan y vino sin ningún sacerdote presente. Una mujer de mediana edad llamada Margareta, con las manos callosas de alguien que ha trabajado años en telares, está explicando tranquilamente a los reunidos que ella ha alcanzado un estado de perfección espiritual donde el pecado ya no es posible para ella. Esta afirmación, que un ser humano podría volverse tan uno con Dios que trascienda la posibilidad misma del pecado, era la herejía central del movimiento del libre espíritu. Y era infinitamente más peligrosa para la Iglesia que cualquier predicción apocalíptica. Porque si era cierto, entonces toda la maquinaria de la salvación católica, confesión, penitencia, indulgencias, la mediación sacerdotal misma, se volvía innecesaria. Era el joaquinismo llevado a su conclusión lógica y radical. Si la era del Espíritu había llegado, ¿por qué alguien necesitaba la Iglesia? Para entender cómo surgió este movimiento, debes retroceder a principios del siglo XIII y examinar un fenómeno que los historiadores a menudo pasan por alto: el movimiento de las beguinas. Las beguinas eran mujeres, generalmente de clase media urbana, que vivían en comunidad y se dedicaban a la contemplación religiosa y las obras de caridad sin tomar votos monásticos formales. No eran monjas. No obedecían a ninguna orden establecida, pero tampoco eran laicas ordinarias. Existían en una zona gris que la Iglesia inicialmente toleraba porque llenaban un vacío social importante. En las ciudades textiles de Flandes y el Rin, Brujas, Gante, Colonia, Estrasburgo, había un excedente significativo de mujeres. Las guerras, las cruzadas y las altas tasas de mortalidad masculina en trabajos peligrosos habían creado un desequilibrio demográfico. Muchas mujeres no podían casarse simplemente porque no había suficientes hombres. Los conventos tradicionales requerían dotes sustanciales, excluyendo a las mujeres de clase media. Las beguinas ofrecían una alternativa: comunidades donde las mujeres podían vivir con respeto, mantener cierta independencia económica, muchas trabajaban como tejedoras o copistas, y buscar una vida espiritual sin la supervisión masculina constante de los monasterios tradicionales. Pero aquí está el detalle que hace que esta historia sea fascinante. Las beguinas desarrollaron sus propias formas de teología mística, al margen de la escolástica universitaria dominada por hombres. Sin acceso a las bibliotecas teológicas o la educación formal, exploraron formas de experiencia religiosa que eran directas, emocionales y profundamente personales. Leían textos devocionales en lenguas vernáculas, francés, alemán, holandés, no en latín. Escribían sobre sus experiencias místicas en prosa poética que a veces rayaba en lo erótico, describiendo la unión con Dios en términos que hacían que los teólogos masculinos se sintieran profundamente incómodos. Una beguina llamada Marguerite Porete escribió alrededor de 1290 un texto titulado El espejo de las almas simples. Era un diálogo alegórico donde el alma conversa con amor,
razón y otras personificaciones abstractas. El lenguaje era hermoso, casi hipnótico en su simplicidad. Pero las ideas eran revolucionarias. Marguerite describía una trayectoria espiritual de 7 etapas, donde en la etapa final, el alma aniquilada se volvía tan completamente unida con Dios que dejaba de tener voluntad propia. En este estado, argumentaba, el alma no podía pecar porque ya no existía como entidad separada. Solo existía la voluntad de Dios actuando a través de ella. Si te detienes a pensarlo, puedes ver por qué esto era aterrador para las autoridades eclesiásticas. Si alguien podía alcanzar la perfección espiritual a través de la contemplación mística, sin sacramentos, sin sacerdotes, sin la iglesia, entonces toda la estructura institucional del cristianismo medieval se volvía opcional. Y si alguien en este estado de perfección no podía pecar, entonces, ¿qué significaban las reglas morales para ellos? ¿Podían ignorar los ayunos? ¿Podían rechazar la autoridad episcopal? ¿Podían, como algunos críticos acusaban, justificar cualquier comportamiento como la voluntad de Dios actuando a través de ellos? Marguerite Porete fue arrestada en 1308. Los inquisidores le exigieron que retractara ciertas proposiciones de su libro. Ella se negó, no con la vehemencia de un mártir desafiante, sino con algo más desconcertante. Un silencio tranquilo y absoluto. Durante 1 año y medio, se negó a responder a sus interrogadores. No argumentó, no se defendió, simplemente guardó silencio. Era como si sus inquisidores fueran irrelevantes para su realidad espiritual interior. Este silencio era, en cierto modo, la declaración teológica más radical posible. Al negarse a participar en el proceso inquisitorial, Marguerite negaba implícitamente la autoridad de la Iglesia sobre su vida interior. Los interrogatorios, las demandas de retractación, las amenazas de excomunión, todo esto asumía que la Iglesia tenía jurisdicción sobre el alma. Su silencio decía, «Ustedes no tienen poder aquí». Finalmente, en junio de 1310, fue quemada en la hoguera, en la Plaza de Grève, en París. Pero aquí está el detalle que los registros inquisitoriales revelan. Incluso cuando las llamas la consumían, no gritó ni pidió misericordia. Los testigos informaron que parecía estar en un estado de profunda contemplación tranquila, como si lo que estaba sucediendo a su cuerpo fuera completamente irrelevante para su ser verdadero. Esta serenidad inquietante solo reforzó para muchos observadores que ella había alcanzado genuinamente algún estado espiritual extraordinario. El libro de Marguerite, El espejo de las almas simples, no murió con ella. Copias circularon en secreto, traducidas al inglés, italiano y latín. Irónicamente, durante los siguientes 200 años, el texto circuló ampliamente sin que la mayoría de los lectores supieran que había sido escrito por una hereje ejecutada. Algunos copistas eliminaron el nombre de la autora. Otros lo atribuyeron a autores masculinos respetables. El contenido era demasiado hermoso, demasiado espiritualmente profundo para suprimirlo completamente. Pero el movimiento del libre espíritu que Marguerite representaba no desapareció con su ejecución. Si acaso, se volvió más radical, más clandestino y paradójicamente más atractivo para aquellos que se sentían alienados por el cristianismo institucional cada vez más corrupto del siglo XIV. ¿Qué motivaba a personas ordinarias, tejedores, zapateros, amas de casa, a arriesgar la hoguera por la idea de que podían alcanzar la perfección espiritual por sí mismos? ¿Qué les daba el coraje para desafiar la institución más poderosa de su mundo? Para responder a esa pregunta, debes comprender el contexto social y económico de las ciudades europeas del siglo XIV, porque las herejías nunca surgen en el vacío. Son siempre
en parte, respuestas a condiciones materiales específicas, tanto como expresiones de anhelo espiritual. Las ciudades textiles donde el movimiento del libre espíritu floreció, Colonia, Estrasburgo, Basilea, estaban experimentando una transformación económica radical. El capitalismo mercantil temprano estaba emergiendo, creando nuevas formas de riqueza que eludían las viejas categorías feudales. Un tejedor exitoso podía volverse más rico que un caballero terrateniente, pero aún carecía del estatus social de la nobleza. Una viuda que heredaba el negocio de su esposo podía controlar un capital significativo, pero aún no tenía derechos legales formales. Estas personas existían en zonas grises sociales, con poder económico pero sin legitimidad institucional. La Iglesia también estaba cambiando, y no para mejor según muchos observadores. El Papado de Aviñón, 1309 a 1377, se había vuelto notorio por su corrupción. Los papas vivían en un lujo espectacular, rodeados de banqueros y diplomáticos, más parecidos a príncipes renacentistas que a sucesores de Pedro. El sistema de indulgencias se había expandido hasta convertirse en una vasta operación de recaudación de fondos. Predicadores itinerantes vendían perdón para pecados futuros, garantías escritas de tiempo reducido en el purgatorio, incluso absolución para los muertos. Para alguien con inclinaciones espirituales genuinas, esta comercialización de la salvación era repugnante. Y aquí está el detalle que importa. Estas personas no eran necesariamente radicales políticos o reformadores sociales. Muchos simplemente querían una experiencia religiosa auténtica, que no involucrara pagar dinero a sacerdotes venales o murmurar oraciones latinas que no entendían. El movimiento del libre espíritu les ofrecía exactamente eso. Una vía directa a Dios que evitaba completamente la mediación eclesiástica. Los maestros del libre espíritu enseñaban que cualquier persona, independientemente de su educación o estatus social, podía alcanzar la unión mística con lo divino. No necesitabas estudiar teología escolástica en París. No necesitabas hacer peregrinaciones costosas a Roma. No necesitabas comprar indulgencias o confesar tus pecados a un sacerdote. Solo necesitabas contemplación silenciosa, quietud interior y la disposición a dejar ir tu yo separado. Esta democratización radical de la experiencia espiritual era profundamente atractiva, especialmente para las mujeres. En las casas de las beguinas, a lo largo del Rin, mujeres que habían sido excluidas de la educación teológica formal descubrían que podían alcanzar estados espirituales que rivalizaban o superaban los de los teólogos universitarios. Sus experiencias místicas, visiones, éxtasis, sensaciones de unidad con lo divino, les daban una autoridad que no derivaba de ninguna institución masculina. Pero aquí está donde la historia se vuelve complicada y más oscura. Los críticos del movimiento del libre espíritu, y había muchos, alegaban que esta doctrina de la impecabilidad espiritual conducía a libertinaje sexual y rechazo de la moralidad. Los registros inquisitoriales están llenos de acusaciones. Que los miembros del libre espíritu practicaban sexo ritual, que rechazaban el matrimonio como innecesario para almas perfeccionadas, que compartían bienes materiales en una forma primitiva de comunismo, que se negaban a trabajar porque el trabajo manual era indigno de almas unidas con Dios. ¿Qué tan confiables son estas acusaciones? Este es uno de los problemas más difíciles en el estudio histórico de la herejía. Casi toda nuestra evidencia proviene de los perseguidores, no de los perseguidos. Los inquisidores tenían fuertes incentivos para exagerar la depravación de los herejes. Justificaba su propia existencia y poder. El lenguaje de las actas inquisitoriales era formulaico,
repitiendo las mismas acusaciones contra diferentes grupos heréticos a través de siglos. Sin embargo, hay algunas fuentes que sugieren que al menos algunas comunidades del libre espíritu realmente adoptaban estilos de vida alternativos radicales. Un texto llamado Schwester Katrei, Hermana Catalina, escrito en alemán del siglo XIV, describe a una mujer beguina que alcanza tal unión con Dios que su confesor le dice que ya no necesita venir a confesión. Ella es ahora perfectamente impecable. Otro texto, El libro de los 9 rocas, describe una trayectoria espiritual donde el alma perfeccionada trasciende todas las leyes morales externas, porque la ley de Dios está perfectamente actualizada dentro de ella. Estos textos no describen orgías o anarquía moral. Más bien, describen una interiorización radical de la ética, donde las reglas externas se vuelven innecesarias porque el alma transformada quiere naturalmente solo lo que Dios quiere. Es una idea sofisticada filosóficamente, pero puedes ver por qué las autoridades eclesiásticas la encontraban aterradora. ¿Qué evita que alguien afirme estar en este estado perfeccionado mientras hace lo que le plazca? En 1311, el Concilio de Vienne emitió una condena formal del movimiento del libre espíritu. El decreto identificaba 8 errores específicos, más incluyendo que los humanos pueden alcanzar tal perfección en esta vida que no pueden pecar, que las almas perfeccionadas no necesitan ayuno ni oración, que los perfeccionados no deben levantarse ante la Eucaristía ni mostrar respeto a los santos, que besar a una mujer es pecado mortal a menos que uno esté en el estado de perfección, en cuyo caso cualquier acto carnal es lícito. Esta última proposición es particularmente interesante porque revela cuánto temía la Iglesia la implicación antinomiana del pensamiento del libre espíritu. Antinomianismo: la creencia de que aquellos bajo la gracia están liberados de la ley moral, ha sido una tendencia recurrente en la historia cristiana. Pablo luchó contra ello en sus epístolas. Los gnósticos del siglo II lo enseñaban. Los ranters ingleses del siglo XVII lo predicarían. La idea tiene una lógica interna. Si la salvación es completamente por gracia y la gracia transforma completamente al individuo, ¿por qué necesitaríamos reglas externas? Pero el Concilio de Vienne fue solo el comienzo de la persecución institucional. En las décadas siguientes, inquisidores a través de Alemania, Francia e Italia cazaron a miembros sospechosos del libre espíritu. Los procedimientos eran meticulosamente burocráticos. Puedes leer transcripciones de interrogatorios donde los inquisidores hacen las mismas preguntas una y otra vez, tratando de atrapar a los acusados en contradicciones. ¿Crees que puedes alcanzar un estado donde el pecado es imposible? ¿Reconoces que el Papa tiene autoridad sobre todas las almas cristianas? ¿Asistes regularmente a confesión? Los acusados desarrollaron sus propias estrategias de supervivencia. Algunos practicaban nicodemismo, conformidad externa, mientras mantenían creencias privadas secretas. Iban a misa, se confesaban regularmente, mostraban todos los signos externos de ortodoxia mientras continuaban sus prácticas místicas en privado. Otros usaban un lenguaje deliberadamente ambiguo, formulando sus creencias de maneras que podrían interpretarse ortodoxamente si fuera necesario. La frontera entre misticismo ortodoxo y herejía del libre espíritu era, después de todo, bastante borrosa. Pero ¿qué pasó con aquellos que se negaron a esconderse o conformarse? Los que insistieron en que su experiencia de unión divina era tan real, tan transformadora, que no podían negarla sin negar lo más verdadero sobre sí mismos.
Los archivos inquisitoriales de Estrasburgo del período 1317 a 1328 contienen registros de más de 100 individuos investigados por posible herejía del libre espíritu. Estos documentos, escritos en latín en pergamino que ahora está frágil y manchado, revelan un patrón fascinante cuando los lees de cerca. La mayoría de los acusados no eran visionarios salvajes o anarquistas morales, sino personas que habían llegado a una conclusión simple, pero radical. Su experiencia directa de lo divino era más confiable que cualquier autoridad eclesiástica externa. Tomemos el caso de un hombre llamado Walter, un zapatero de mediana edad interrogado en 1322. Los registros muestran que asistía regularmente a misa, pagaba sus diezmos y era considerado por sus vecinos como bastante ordinario. Pero cuando lo interrogaron, admitió tranquilamente que había experimentado durante sus meditaciones privadas un estado de quietud divina, donde se sentía completamente unido con Dios. Cuando el inquisidor le preguntó si este estado significaba que ya no podía pecar, Walter respondió con una distinción que los teólogos habían discutido durante siglos. Mientras estoy en ese estado, la voluntad de pecar está ausente. Cuando regreso a la conciencia ordinaria, el pecado es nuevamente posible. Esta respuesta matizada, que reconocía estados temporales de gracia en lugar de perfección permanente, probablemente lo salvó de la hoguera. Otros no fueron tan cuidadosos o afortunados. Una mujer llamada Heilwig, que dirigía una casa de beguinas cerca de Colonia, fue arrestada en 1325 por enseñar que las almas avanzadas podían recibir revelaciones directamente del Espíritu Santo que contradecían las enseñanzas de la Iglesia. Cuando le preguntaron cómo reconciliaba esto con la autoridad de la Biblia y los concilios de la Iglesia, ella dijo algo que los inquisidores encontraron particularmente herético. La letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué debería preferir la palabra escrita a la palabra viva que Dios habla en mi corazón? Esta apelación a la experiencia espiritual directa sobre la autoridad textual golpeaba el corazón mismo de la eclesiología católica medieval. La Iglesia afirmaba ser el único intérprete autorizado de la revelación divina. Los individuos podrían tener experiencias místicas, pero éstas debían ser validadas por la autoridad eclesiástica para ser consideradas genuinas. Al afirmar que su experiencia interior era autovalidante, Heilwig efectivamente rechazaba toda la estructura de mediación que definía al catolicismo. Fue quemada en la hoguera en 1326, pero no antes de que sus ideas se hubieran extendido. Aquí está uno de los patrones más interesantes en los registros inquisitoriales. El movimiento del libre espíritu se transmitía principalmente a través de redes informales de dirección espiritual. Una mujer mayor con experiencia en meditación contemplativa guiaría a estudiantes más jóvenes a través de las etapas de desarrollo místico. Estas relaciones eran a menudo profundamente personales, casi como la relación entre un maestro zen y un estudiante. La enseñanza no era principalmente a través de textos o doctrinas, sino a través de presencia, ejemplo y guía directa en la práctica contemplativa. Esta dimensión oral e interpersonal del movimiento hace que sea extremadamente difícil para los historiadores reconstruir exactamente qué se enseñaba y practicaba. Los inquisidores buscaban textos heréticos, manuales, manifiestos. Raramente los encontraron porque la mayoría de los practicantes del libre espíritu no escribían tratados teológicos. Simplemente enseñaban a otros cómo sentarse en silencio, cómo aquietar la mente, cómo abrirse a lo que describían como la presencia inmediata de Dios. En este sentido, el movimiento del libre espíritu se parecía más a lo que hoy llamaríamos una tradición contemplativa o de meditación que a un movimiento teológico. Y esto podría explicar por qué sobrevivió a los siglos de persecución.
Puedes quemar a los herejes, puedes prohibir sus libros, pero ¿cómo suprimes una práctica de interioridad silenciosa que no deja evidencia externa? Para el año 1400, las persecuciones abiertas del movimiento del libre espíritu habían disminuido en gran medida, no porque el movimiento fuera destruido, sino porque se había fragmentado y subterráneo tanto que ya no representaba una amenaza institucional visible. Algunos elementos se fusionaron con otras corrientes místicas heterodoxas. Otros fueron gradualmente absorbidos de vuelta en formas aceptables de piedad católica. La línea entre misticismo ortodoxo y herético siempre fue borrosa. Pero las ideas centrales persistieron de maneras inesperadas. Cuando Martín Lutero argumentó un siglo y medio después que los individuos podían tener certeza de salvación a través de la fe sola, sin mediación sacerdotal, estaba repitiendo en forma modificada la afirmación del libre espíritu de acceso directo a lo divino. Cuando los místicos españoles del siglo XVI, como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, describían estados de unión divina, usaban un lenguaje que tenía ecos sorprendentes del espejo de las almas simples de Marguerite Porete, aunque probablemente nunca leyeron su obra. La profecía prohibida del movimiento del libre espíritu no era sobre el fin del mundo o el colapso de la Iglesia. Era algo más simple y más radical. La afirmación de que los seres humanos ordinarios pueden experimentar lo divino directamente, sin necesidad de intermediarios institucionales. Esta idea, una vez liberada, resultó imposible de erradicar completamente. Reaparecería una y otra vez en diferentes formas. En el protestantismo radical, en el quietismo del siglo XVII, en varios movimientos pentecostales y carismáticos modernos, e incluso en prácticas contemplativas seculares contemporáneas. Los manuscritos que sobreviven del movimiento del libre espíritu son fragmentarios y a menudo anónimos. Pero lo que cuentan es una historia sobre el anhelo humano de experiencia directa de lo sagrado y sobre cómo las instituciones religiosas siempre luchan por controlar y mediar esa experiencia. La tensión entre experiencia personal inmediata y autoridad institucional mediada es quizás la tensión central en la historia del cristianismo occidental, y el movimiento del libre espíritu representa uno de los momentos más dramáticos en esa lucha continua. ¿Tenían razón? ¿Pueden los seres humanos realmente alcanzar un estado de perfección espiritual donde el pecado se vuelve imposible? ¿O esta era una fantasía peligrosa que conducía inevitablemente a orgullo espiritual y anarquía moral? Estas preguntas permanecen sin respuesta, tan vivas hoy como lo fueron en las calles empedradas de Estrasburgo hace 700 años.